Hoy vamos a ver otro ejemplo del método simplex. Tenemos ya el modelo formulado y que es maximizar x0 cuando sea igual a 30x1 más 10x2 y que está sujeta a estas dos restricciones, que sería 60x1 más 90x2 menor o igual a 300, 85x1 más 180x2 menor o igual a 600, x1 y x2 debe de ser mayor o igual a 0. Entonces tenemos como primer punto, como recordatorio de la clase anterior, es convertir la función objetivo en su forma estándar igualándola a 0. ¿Cómo le igualamos a 0? Pues tomamos x0 y restamos porque así es como le igualamos a 0, ¿verdad? x0 menos 30x1 menos 10x2. x0 menos 30x1 menos 10x2 es igual a 0. Es como que estuviera despejando, ¿verdad? ¿Qué estoy despejando? El 0, digamos, para que me quede una ecuación. Luego tenemos convertir las desigualdades de las restricciones en igualdades introduciendo variables de holgura Sn. Y como es una maximización, recordemos que en este caso las variables de holgura se suman. Si fuera una minimización, las variables de holgura se restan. Entonces tenemos aquí la primera restricción es más S1, que es la variable de holgura, es igual a 300, ¿sí? Y aquí 85x1, que es lo que tenemos por acá, más 180x2, más la variable de holgura 2 va a ser igual a 600. Y estas variables deben de ser mayor o igual a 0. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear el tablero inicial para el método simplex. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues aquí coloqué otra vez la formulación del modelo para que no se nos escape y poner los coeficientes en el tablero. Entonces aquí el coeficiente tenemos implícitamente el 1, que es lo que colocamos acá. Aquí el coeficiente es menos 30, lo colocamos acá. Aquí tenemos el coeficiente menos 10, que corresponde a x2, por eso lo colocamos acá. Y aquí no tenemos variables de holgura, entonces quiere decir que su coeficiente es 0, por eso le colocamos 0, 0 y la solución es 0. Vamos con las restricciones. Tenemos que el coeficiente de la restricción 1 es 60 en x1, es 60 en x1. x0 no tenemos, por eso colocamos 0. Luego tenemos 90 en x2, que es lo que colocamos acá. El coeficiente de ese 1 es 1, que es lo que colocamos acá. Y luego no tenemos variable de holgura S2, entonces por eso colocamos 0 y la solución es 300. Vamos con la siguiente restricción. Tenemos x0 es 0, x1 es 85, x2 es 180. S1 no tenemos, por eso le ponemos 0 y S2 tenemos de coeficiente 1 y el resultado es 600. Entonces así es como quedaría nuestro tablero inicial. Vamos a lo siguiente. Lo siguiente que tenemos que encontrar es la variable de entrada. Como recordatorio de la maximización, que lo que tenemos que escoger como variable de entrada es la variable más negativa en la función objetivo. Recordemos que esta es la función objetivo, ¿sí? Y esto corresponde a las columnas de los coeficientes de nuestras ecuaciones, que es lo que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es la variable más negativa? Más negativa de solo esta fila, ¿sí? Por eso es que es de la función objetivo, porque solo acá debemos escoger la variable más negativa. Pues la más negativa es menos 30, ¿sí? Por eso es x1, es la columna que corresponde a la variable más negativa. Entonces quiere decir que la variable de entrada va a ser x1. Por eso aquí le coloqué x1 y por eso lo puse en verde, para indicar que esa es la variable de entrada. El siguiente paso que tenemos que hacer es encontrar la variable de salida. Y esto no importa si es maximización o minimización, tenemos que tomar el cociente menor positivo. ¿Cómo sacamos ese cociente para empezar? Y luego, ¿cómo lo escogemos? Pues tenemos de las restricciones, ¿sí? Tenemos que dividir la solución dentro de la variable de entrada, ¿sí? De la columna de la variable de entrada. En este caso sería 300 dividido 60 y eso nos da 5. Por favor, su calculadora a mano para ir haciendo las operaciones. Es 5 efectivamente. Y luego tenemos 600 dividido 85. 600 dividido 85.
que eso nos da una fracción, pero vamos a ver los decimales, que sería 7.0506, digamos. Entonces, ¿cuál es el cociente menor positivo? Es decir, el cociente más pequeño, 5 o 7.5. 5 es el más pequeño, es decir, la división, ¿quién da el resultado más pequeño? ¿S1 o S2? Pues S1. Entonces se concluye que será la variable S1 la que saldrá del ciclo de iteraciones, y es lo que yo aquí marqué con azul. Entonces, variable de entrada es la columna X1 y la variable de salida es la fila S1. Vamos con lo siguiente. Lo siguiente es determinar el elemento pivote. En este caso, el pivote es 60, que es donde se intersecta la variable de entrada con la variable de salida. Entonces, por eso es 60. Y de una vez intercambiamos la variable de entrada con la variable de salida. Es decir, vamos a sustituir S1 por X1, que es la variable de entrada. Por eso aquí le marqué con azulito resaltado, porque salió S1 y entró X1. El siguiente paso que tenemos que hacer como recordatorio es convertir el elemento pivote en valor de 1, luego convertir en 0 todos los valores que están arriba y abajo del elemento pivote, y luego identificar una nueva variable de entrada, salida y elemento pivote y repetir tantas veces sea necesario hasta encontrar la optimización. Como recordatorio también sabemos que esto ya está optimizado cuando en caso de maximización la función objetivo esté en positivos todos los coeficientes, y en caso de minimización cuando estén todos negativos, porque inicialmente están negativos y los vamos a encontrar a positivos, y en la maximización inicialmente están en negativos y queremos encontrarlos a todos positivos, ¿sí? Entonces ahí sabemos dónde parar. Ahorita pues no podemos parar porque están todos negativos y nuestro objetivo de maximización es que todos estén positivos. Entonces vamos con la primera iteración. Tenemos el mismo cuadro que habíamos visto antes, que es este que está por acá. Y tenemos nuestro objetivo. El primero es convertir el elemento pivote, que es 60, en 1. ¿Cómo lo convertimos en 1? Dividiendo toda la fila dentro de el mismo, que en este caso sería 60. Entonces quiere decir que voy a dividir 0 dividido 60 es 0, que es lo que coloco acá abajo. 60 dividido 60 es 1. 90 dividido 60 es 1.5. 1 dividido 60 es un 60avo. Algo muy importante que yo les aconsejo es que usen siempre fracciones, si no utilicen decimal. Digamos, decimal solo si es un decimal exacto, pero por ejemplo si hay un 4.333 o 7.543, mejor utilizamos las fracciones. Entonces esto sería un 60avo. 1 dividido 60, 0 dividido 60 es 0. Y 300 dividido 60 es 5. Por eso lo marqué en negrita, porque es lo que acabamos de convertir. Nuestro siguiente objetivo es convertir lo que está arriba del pivote y debajo del pivote en 0. Y como dijimos que convertimos en 0, pues utilizando la fórmula de utilizar la fila que acabamos de convertir en 1 y multiplicándolo por el inverso. Y aquí, por ejemplo, algo que le vi malo es que tiene signo negativo y debe ser positivo, y acá de una vez lo vamos a arreglar. Sí, ya está bien. Entonces, regresando, ya tenemos aquí nuestro objetivo, que es de convertir el pivote en 1. Ahora queremos cambiar este en 0. ¿Cómo lo cambiamos? Pues utilizando la fórmula de utilizar el pivote, que sería la fila X1 por el inverso, que sería 30 positivo, ¿sí? Porque nuestro objetivo es convertir este en 0. Entonces 1 por el contrario, que sería 30 positivo, más X0, que es esta fila que está acá. Entonces recuérdense que tenemos que hacer toda la fila. ¿Y cómo convertimos este en 0? Pues lo mismo, utilizamos la fila X1, que es donde está el pivote, que es este que está por acá, por el contrario, que sería, este es 85 positivo, pues sería 85 negativo, y eso se lo sumamos a la fila S2, ¿sí? Si se dan cuenta es la misma fórmula, solo que tenemos que poner apropiadamente dónde es que está aquí el 1, que en este caso sería X1,
por el inverso más la fila que queremos convertir, que en este caso es X0, X0. Esta es la fila S2 y esta es S2. Entonces, esta misma tabla la copié acá. Es la mismita, no le he hecho ninguna operación. ¿Y qué fue lo que hice? Puedes empezar a convertir. 0 por 30 es 0, más 1 es 1. Por eso está aquí en negrita, porque es lo que estoy haciendo, ¿sí? 1 por 30 es 30, menos 30 es 0. Ya cumplimos con el objetivo, ¿sí? Pero tenemos que hacer para toda la fila. 1.5 por 30 menos 10 son 35. Lo vamos a hacer por acá. Por favor, lo hacen en su calculadora. 1.5 por 30 menos 10, ¿verdad? Son 35, que es lo que coloqué acá. Después, ¿qué sería? Un sesentavo. Recordemos utilizar paréntesis. Un sesentavo por 30. ¿Más qué? Más 0. ¿Cuánto es? Pues un medio, que es 0.5. Por eso no le coloqué fracción. Podemos poner la fracción o el decimal, es lo mismo. Y aquí 0 por 30 es 0, más 0 es 0. 5 por 30. 5 por 30 más 0 son 150, que es lo que tengo acá. Pues lo mismo se hace con la fórmula de abajo. Entonces tomo 0 por menos 85 es 0, más 0 es 0. 1 por menos 85 más 85 es 0. 1.5 por menos 85 más 180 es 52,50. Un sesentavo por menos 85 y el resultado más 0 es menos 17 doceavos. 0 por menos 85 es 0, más 1 es 1, que es esto que coloqué acá. 5 por menos 85 más 600 son 175. Y esos son los resultados, ¿sí? Por eso los coloqué en negrito, porque es lo que acabamos de calcular. Y tenemos esta tabla, pues la copié. Y dice, como ya no tenemos ningún valor negativo, si se dan cuenta, aquí arriba ya no hay valores negativos. Y se recuerdan que al inicio del video eso les dije. Cuando es maximización, si todos los de arriba ya son todos positivos, quiere decir que ya no necesitamos más iteraciones como el problema anterior. Si aquí hubiera algún negativo, entonces todavía hace falta más iteraciones, así como vimos. Y el caso contrario en la minimización. En la minimización necesitamos que estén todos negativos en X0. Entonces, como ya no tenemos ningún valor negativo, quiere decir que no necesitamos más iteraciones. 35 es positivo, 0.5 es positivo. Y es aquí donde debemos parar y sacar nuestras conclusiones. Quiere decir que la solución óptima es de 150. Como nosotros ahorita les di el modelo formulado, pero dependiendo del problema, esto podría ser dinero, esto podría ser alguna medida de medición, valga la redundancia, como peso, litros, no sé, cualquier cosa que se nos ocurre. Quiere decir que X1 va a ser 5 y S2 va a ser 175. Y esa sería la solución de este problema por método simplex. Ahorita vamos a ver también lo que es el método de transporte. Vamos a empezar a verlo. Y prácticamente tenemos que el problema de transporte se refiere a la distribución de cualquier bien desde cualquier grupo de centros de abastecimiento llamado orígenes hacia cualquier grupo de centros de recepción llamado destinos, de tal manera que se minimicen los costos totales de distribución. Los problemas de transporte no los tenemos que asociar solo con, por ejemplo, transporte de carros o digamos entregas a domicilio, no. El problema del transporte también tenemos que ampliarlo a, por ejemplo, a bandas mecánicas en una empresa o procesos en una empresa o traslados de un lugar que se llama origen a otro lugar que se llama destino. Puede ser, como les digo, en las mismas bandas mecánicas, en la misma empresa
o hacia diferentes departamentos. La cuestión o el objetivo es minimizar los costos totales de distribución, ¿sí? Porque nosotros tenemos pues muchas maneras de distribuir pero no todas son óptimas. Entonces esto lo que nos da es que sean los mínimos y ahorremos, ¿verdad? ¿Qué características tenemos? Pues la manera más fácil de reconocer un problema de transporte es por su naturaleza o su estructura, algo muy importante, de hacia, que es lo que decíamos, origen, destino. Quiere decir que estas características son de un origen a un destino, del presente hacia el futuro, de una fuente hacia un usuario, de una fábrica a un almacén. Digamos, nosotros nos podemos topar con estas circunstancias y aquí es para recalcar que no solamente se refiere a entregas a domicilio, ¿sí? Sino que incluye todo transporte, sea físico con carros o sea físico con estructuras mecánicas o como aquí menciona, del presente hacia el futuro, ¿sí? ¿Qué debemos de conocer? Pues debemos de ver las fuentes, las demandas, los destinos, rutas, capacidades y costos. Entonces, un ejemplo muy sencillo y muy fácil, pues es el tema de, por ejemplo, si yo quiero distribuir, yo tengo 3 fábricas y quiero distribuir a los diferentes almacenes que yo tengo, ¿cuál es la ruta óptima? O para cómo resuelvo este problema de transporte para gastar lo menos posible en gasolina para llevar los artículos desde la fábrica a los diferentes almacenes. ¿De qué fábrica tengo que llevar yo hacia qué almacén o hacia qué almacenes? El objetivo es conocer una combinación óptima de rutas a utilizar para que se minimice el coste o se maximice la ganancia. Y a esto es lo que nosotros hemos escuchado muchas veces, que es la típica ruta. Entonces hay algunas personas que lo hacen empíricamente y hay personas pues que utilizan este método. Al final pues la experiencia es la que nos da los mejores resultados, pero es muy bueno conocer la teoría para poderla aplicar y realmente encontrar la combinación óptima, porque a veces podemos creer que empíricamente estamos haciendo lo óptimo sin ningún estudio. Entonces para esto nos sirve. ¿Y qué pasos básicos tenemos? Pues para encontrar una solución óptima de costos de distribución es importante aplicar los siguientes pasos. Primero, determinar una solución factible desde el inicio. La segunda es determinar una variable que entra de las variables no básicas. Si todas de tales variables satisfacen la condición de optimidad, entonces se debe parar. Algo como el método simplex, ¿sí? De lo contrario, debemos seguir al siguiente paso. Quiere decir que aquí en estos problemas de transporte también tenemos iteraciones. Luego tenemos determinar una variable que sale usando la condición de factibilidad entre las variables de la solución básica real. Entonces se debe encontrar la solución básica 2, iterar al paso 2. Es decir, aquí para acá, de aquí para acá y así cuantas veces sea necesario, o puede que nos quedemos en el paso número 2. ¿Qué métodos de solución para obtener una solución factible básica desde el inicio? Pues tenemos el método de esquina noreste, tenemos el método del costo mínimo, también tenemos otro método que se llama de aproximación de Vogel. Otros métodos de optimización que tenemos es el método de banquillo, o también en matemáticas se llaman multiplicadores de Lagrange. Tenemos la solución numérica de Hofgacker, el método de Wagener y Primal Dual para el transporte y Primal de Valinsky y Gomori. Tenemos esta representación gráfica para el desarrollo de la técnica de transporte y por ejemplo aquí es lo que les mencionaba, tenemos el origen, el destino y va hacia una demanda, hacia una oferta y aquí tenemos diferentes posiciones. Aquí tenemos las variables, las cuales las vamos a ir viendo en la siguiente clase.